Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a todos. Estamos una vez más. Este es eh, el encuentro de la mesa de infectología número 30. Hace 3 años que estamos realizando esta actividad y bueno, es un placer que estén acá una vez más escuchando hoy el caso puntual de una paciente con encefalitis aguda. Así que bueno, si quieren por el chat sería importante para que podamos interactuar, que me digan de dónde están más o menos, de qué lugares se están escuchando, eh, y si quieren por qué les interesó un poquito esta actividad, ¿sí? Esperamos 2 minutos más y arranco con el caso clínico para poder respetar el tiempo, el tiempo de todos. Y no sé si vamos a llegar a la actualización porque es un caso clínico que yo les voy a ir contando muy detalladamente cómo fue el diagnóstico, porque nos costó muchísimo hacer el diagnóstico de esta paciente. Así que bueno, quiero que vayan viviendo como nosotros vivimos en conjunto con todos los médicos que asistimos a esta paciente, el cuadro y cómo fuimos llegando de a poquito al diagnóstico. ¿Mm? Así que bueno, aguardamos unos minutitos y ya comenzamos. Hola Marina, ahí te veo, ¿cómo estás? Qué bueno que te hayas sumado. Buenísimo, Mari. Y algunos que no conozco. Ahí está Pedro. Hola, Pedro. Vamos a ir con la beba. ¡Qué genia! Buenísimo, buenísimo. Algunos desde el lugar de trabajo, así que, bueno, se toman un tiempito para que podamos escuchar. Voy a ir subiendo la presentación. A ver, a ver. Bueno, vamos a... Hola, los participantes. Ahí. Vamos a escuchar, les voy a contar un poquito acerca de un caso que tuvimos en mayo del 2021. Contextualicemos un poquito esta situación. Mayo del 2021 era donde en nuestro país empezábamos a transitar un poco, o por lo menos en el interior del país, el mayor número de casos de COVID. Nosotros acá en Suárez tuvimos recién los primeros casos en octubre del 2020 y fines de octubre del 2020 y principios del 2021 fue como el mayor caos que vivimos por ahí en las grandes ciudades. eh, Fue antes, pero en los pueblos esta es una ciudad de 40.000 habitantes y realmente esto sucedió más adelante, unos meses posteriores. Así que contextualicemos un poquito también la situación del diagnóstico de esta paciente en el medio de la pandemia que estábamos viviendo. Aparece esta paciente, ¿no? Sara, le puse otro nombre, ingresa un día jueves, yo estaba de guardia, la asistí yo, por debilidad en ambas manos y dificultad para tragar. Esa es una paciente de 33 años que contaba, ingresaba, viene acompañada en ese momento por su marido, y lo que refería es eso, que tenía debilidad en ambas manos. Vamos a ir con detalle escuchando un poquito de la situación que se presentaba. Sara tenía 33 años, con sobrepeso, que ingresa a nuestro hospital, que es el Hospital de Coronel Suárez, es el único efector de salud que tenemos, el 22 de abril, un día jueves, con parestesias y pérdida de fuerza en ambas manos, 4 en 5, de 4 días de evolución.
Refería que esas parestesias habían ascendido hasta el codo en ambos miembros superiores y que se asociaban, ella describía, con una hiperestesia en el pulpejo de los dedos de la mano derecha. La paciente refería que estaba como la sensación que estuviera quemada la punta de los dedos, ¿no? El día previo a la consulta, el día miércoles, comienza con dificultad para tragar. Ella decía que le costaba deglutir, o sea, no tenía ninguna obstrucción, pero le costaba tragar y como una sensación que le faltaba el aire, como si tuviese un ataque de pánico, decía ella. No tenía antecedentes patológicos en cuanto a su salud mental. Ingresa con una respiración rápida, media entrecortada, interrumpida, y asociado a ese cuadro neurológico de las parestesias, refería la presencia de dolor en la región superior del tórax, un dolor atípico con irradiación hacia el dorso que sería con el reposo. Asociaba a espasmos musculares, unos movimientos involuntarios en los miembros superiores raros. Realmente ella tenía como una movilidad al examen físico, hacía unos movimientos extraños, era una paciente que yo no conocía, en miembro superior, tórax y cara, que hacía que la paciente se mueva en forma constante. Era difícil establecer una conversación con ella sin que ella continuamente se vaya moviendo. Y principalmente reaccionaba a estímulos tanto sonoros como luminosos, ¿no? Entonces, ya no era solamente la debilidad en las manos, sino con el interrogatorio, con la anamnesis, con la entrevista que le hacíamos a la paciente, obtuvimos un poco más de datos, ¿no? La paciente consulta un día jueves, el día miércoles comienza con los síntomas que recién le relaté, y el día domingo previo, el 18 de abril, ella refiere que arranca con la debilidad en una mano, que es la mano derecha, que le imposibilitaba hacer los cambios del auto. ¿Sí? No tenía tenía caja manual y decía que tenía pérdida de fuerza para realizar los cambios del auto, ¿no? Asociado ahí también a esas parestesias, a hipersensibilidad distal de las manos. Debido a que dijo, me parece raro esto que me está pasando en la mano ese día domingo, el lunes eh, consulta a su médico de cabecera y posteriormente un neurólogo. Entonces, eso sucede el domingo 18, el lunes 19 se asocian esos síntomas en mano izquierda, no solo en la derecha con la que hacía los cambios, sino en la mano izquierda, y su médico de cabecera le indica pregabalina y antiinflamatorios no esteroideos. Como no cedían el día martes, el día martes 20, el miércoles consulta a un neurólogo, quien se sospecha, ese neurólogo, una mielitis cervical y le indica que realice una resonancia magnética nuclear de la columna cervical. Debido a que no fue rápido el turno, eso sucedió el día miércoles, que consultó al neurólogo, el jueves consulta a la guardia en donde la veo yo en el servicio de guardia del hospital. ¿Qué es lo que objetivamente se podía evaluar al examen físico? Que la paciente estaba normotensa, que estaba febril, no estaba ni taquicárdica ni taquipneica, con una FiO2 a 0,21 saturaba el 99%. En el contexto de la pandemia por COVID, tenía un test rápido del antígeno de SARS-CoV-2 negativo, un índice de masa corporal de 28, 76 kilos y pesaba 1,65. Al examen neurológico, más de lo que vimos, que les conté, no tenía nada más. Ella se encontraba lúcida, ubicada en tiempo y espacio, podía tener un relato o una conversación fluida conmigo, con los que las entrevistábamos, con un Glasgow de 15 en 15, con unas pupilas isocóricas y reactivas a la luz, reflejo fotomotor consensual y de acomodación estaban siempre conservados, tenía estabilidad en la marcha, no tenía alteraciones en miembros superiores. Kerning y Brusinski eran negativos e impresionaba una hiporreflexia rotuliana bilateral. Ese era lo único que por ahí encontrábamos, ¿no? Así que bueno, las fauces estaban normocoloreadas, normodilatadas, no tenía adenomegalia, ni auriculares, ni retroauriculares, preauriculares, submandibulares, cervicales. Sí, la paciente presentaba intensa sudoración.
En el cuello no había alteraciones, sin ingurgitación yugular, no se palpaba la glándula tiroidea y no se palpaba ni se veía el choque de punta, ni los ruidos primero y segundo ruido cardíaco estaban audibles en los 4 focos y los silencios impresionaban libre. Pulsos periféricos presentes todos, ¿no? Entonces, al examen físico no había mayores inconvenientes que lo descripto en la enfermedad actual que se lo describí al inicio, en la parte respiratoria sin alteración, abdomen sin alteración, puño percusión y puntos ureterales negativos y movilizaba correctamente los miembros inferiores. Entonces, bajo esta situación, nuestra impresión diagnóstica, si bien el neurólogo el día anterior o 2 días antes había sospechado la mielitis cervical, no nos quedaba claro, pensamos en un Guillain-Barré o en un Miller-Fisher, se nos ocurrió como diagnósticos diferenciales, un diagnóstico psicosomático o también podía ser algún tipo de intoxicación, ¿no? Teníamos que ir viendo cuál podía ser la causa. ¿A alguno se le ocurre algún otro diagnóstico? Me van contando si quieren. Yo los puedo ver parcialmente por aquí, pero cualquier cosa me van contando. Veo que ahí en el chat no hay preguntas, así que continuamos. Ante la sospecha de una patología neurológica en la guardia ese jueves 22 de abril, se realiza una tomografía de encéfalo en donde no se observan alteraciones, una punción lumbar donde se observa un líquido cefalorraquídeo claro, cristal de roca, con una proteinorraquia de 55 miligramos por decilitro, o sea, normal, 3 células por milímetro cúbico, sin hematíes y una glucorraquia normal. En el laboratorio no había alteraciones, tanto de la glucemia, urea, creatinina, coagulograma, iones, albúmina, gasometría, hepatograma y plaquetas, estaba todo bien. PDRL, que es lo que podíamos hacer en guardia, y un test rápido de VIH, que eran no reactivos. Un electro sin signos de isquemia, un tomo de tórax por ese dolor que la paciente decía, sin alteraciones. Y en ese momento, ante a ese cuadro neurológico, lo que se pide, una vez que se realizó la PL, es PCR para herpes de tipo simple, de tipo 1 y 2, y 6 citomegalo, Epstein-Barr, enterovirus y bandas oligoclonales, por lo que sospechaba, ¿no? A ver, me interesa, tenemos una paciente con SIDA. Bueno, acá estoy leyendo algunos de los mensajes. Alteraciones del medio interno, no, tampoco tenía, como les contaba, gasometría, iones estaban completamente normal, de Sara, de 33 años, en abril del 2021. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo seguimos esta situación, no? A ver si puedo pasar al próximo slide. Ahí la ve el neurólogo de nuestro hospital. La evaluación neurológica de ese mismo día que ingresa, el 22 de abril, bueno, sabemos que era una paciente con sobrepeso, con antecedentes de estrés laboral. Ella era una paciente que era policía de profesión, se encontraba lúcida, angustiada, y refería esas parestesias, especialmente en la mano derecha. No se encontraba un déficit motor focal en ese momento y no tenía signos meningios. A todos nos llamaba mucho la atención los movimientos involuntarios del cuello tipo contorsionantes. Ella hacía unos movimientos raros que, según refería a su familia, esos no eran nuevos, ¿no? O sea, perdón, no eran anteriores, eran nuevos. Se le explora la motricidad fina de ambas manos y se le pide que retire el oxímetro del pulso de índice izquierdo, que luego lo traspase a la mano opuesta y lo coloque en el índice de la mano opuesta. Maniobra que la paciente hace sin inconvenientes y que acompaña de sonrisa. O sea, la paciente hacía esos movimientos involuntarios que no los pudimos filmar y no mucho más que esas parestesias. Se plantea el diagnóstico diferencial de un cuadro somatiforme y se propone descartar una enfermedad desmielinizante con neuroimágenes. Entonces, esa resonancia que por ambulatorio el neurólogo le había solicitado, la vuelve a solicitar el neurólogo en internación, resonancia de encéfalo y médula, que nunca se pudieron realizar porque esta enfermedad de la paciente fue progresando.
Las bandas oligoclonales en la PL se le habían solicitado y llamamos a otro neurólogo porque era un cuadro muy raro que tenía la paciente, como que no cerraba para ningún síndrome, ¿no? O sea, si la teníamos que sindromizar, eh, era raro. Ahí Marina dice algún desorden tipo crisis de ansiedad o algo relacionado a la salud mental. Sí, sin duda, también lo pensamos y por eso posteriormente llamamos a psiquiatría, ¿no? Pero bueno, la paciente se sospecha un Guillain-Barré Miller-Fisher y mielopatía cervical, pero luego de la evaluación de los neurólogos se suspende esta indicación de los corticoides y gamma-globulinas porque los neurólogos no creyeron que era el cuadro compatible con esta patología. Con ansiolíticos, ahí es donde la ve salud mental, el día 23 por la mañana, el viernes, evaluado por psiquiatría, donde informan que presenta una conducta medio teatral, bizarra, niega sentir depresión o ansiedad, ella y su familia, o sea, no era una paciente que venía más allá de un poco de estrés laboral por su actividad de policía, ella no tenía ningún otro antecedente previo de enfermedades de salud mental. Tenía antecedentes de consumo de anticonceptivos orales, sin antecedentes psiquiátricos, como dijimos, y se le sugiere por parte de psiquiatría de continuar con psicoterapia. La paciente el día viernes se fuga de la institución sin alta médica. Ella era madre de 2 hijos, trabajaba de policía y en reiteradas oportunidades, debido a su sobrepeso, realizaba dietas, regímenes para disminuir de peso. Ese es el antecedente que pudimos obtener por parte de su marido, ¿no? Entonces, el día sábado 24, recordemos que ella ingresa el 22, al 7º día del inicio de los síntomas, el día sábado, ella había iniciado el día domingo, a la madrugada, la paciente es traída por sus familiares por presentar alteraciones en la conducta. Hasta ese momento, el jueves, no había presentado nada. No colaboraba con el examen físico, respondía a la entrevista con un discurso grotesco. ¿Y por qué relato esto? Porque la paciente decía de malas palabras, se ponía agresiva, insultaba tanto a los profesionales de la salud como a su familia. A las pocas horas del ingreso comienza con una hipotensión arterial. Recuerden que al ingreso, más allá que esa discreta parestesia que tenía en las manos, la hiperestesia en el pulpejo de los dedos y esa disminución de la fuerza inicial que después no la tuvo, no había otro síntoma que la paciente refería. Pero bueno, después de su fuga, la vuelven a traer a las horas, unas 12 horas, 24 horas después en realidad, viene con esto y empieza con esa hipotensión arterial, viene con edema bipalpebral, bilateral, eso no lo tenía, continúa con una sudoración profusa e intensa, vómitos, por lo que decimos la colocación de una sonda vesical, una sonda nasogástrica y se constata anuria luego de unas horas. Según refería su esposo y su madre al llegar al domicilio el día viernes 23, luego que se fue de alta voluntaria, ella comenzó con alteraciones de la marcha, con gran inestabilidad, incontinencia del esfínter urinario y continuaba constantemente con esos movimientos involuntarios en miembros superiores, tórax, cabeza, y se asoció a esos movimientos involuntarios en miembros superiores, tórax y cabeza, en miembros inferiores. Se asociaba también múltiples eventos de vómitos y la paciente no podía tomar agua, ¿sí? Ella decía que no quería tomar agua, que le repelía, o sea, me repele tomar agua, no quiero tomar agua, no. Ya cuando ingresa el día sábado a la madrugada, ya el discurso de ella no era tan ameno y lo podíamos llevar a cabo, porque ella, entre que se movía mucho, muchísimo, esos movimientos involuntarios que ya le decíamos, quédate quieta, cuando la hisopamos para COVID, en donde podíamos lastimarla, si le colocábamos de forma incorrecta el hisopo en las narinas, le decíamos, quédate quieta para que no te lastimemos, ella dice, no me puedo controlar. ¿No? Ya el día sábado cuando ingresa, eso no nos lo podía aclarar porque su discurso no era tan claro. Era más relato de los familiares. Pese a esa alteración de la conducta, siempre en la guardia se la encontró lúcida.
ubicada en tiempo y espacio, pero cuando ingresa, luego de la fuga, tiene midriasis, habíamos dicho que tenía edema bipalpebral, y tiene midriasis bilateral paralítica, ese edema bipalpebral, que crepitaba, que nosotros estimamos que probablemente ha sido por los intensos vómitos del día previo, y hematomas en los miembros inferiores, que creemos que, según refiere su madre, es de cómo se golpeaba las piernas al moverlas en la cama en su domicilio las pocas horas que estuvo allí. Acá me preguntan si pudieron dosar tóxicos en orina. Sí, sí, ahí vamos, pero también los pudimos dosar. Entonces, hasta ahora, la paciente que habíamos visto el día jueves 22 no era la misma paciente que estábamos viendo el sábado 24 de abril. Era una paciente completamente diferente. Entonces, seguimos avanzando, no refería dolor en miembros inferiores ni superiores, y en ese momento movilizaba las manos y no refería cefalea. Los movimientos involuntarios continuaban aumentando y generalizándose, elevaba los hombros y presentaba un estilo de risa sardónica con retracción de los ángulos de la boca, y a medida que aumentaba la intensidad de los espasmos, también incrementaba la excitabilidad de la paciente. Según lo que nos refería su esposo, no consumía drogas, no consumía otros fármacos que no sean los anticonceptivos orales, no tenía tratamientos homeopáticos, no refería intoxicaciones previas ni alteraciones psiquiátricas, tenía un gato como mascota y no fue mordida por perros previamente. Ahí justo contesto la respuesta si tenía mascotas y estaban vacunadas. El gato que tenía estaba vacunada, la inmunización estaba completa, y esa era la ingesta de fármacos que tenía, ¿no? Así que seguimos un poquito con Sara. Entonces decimos, bueno, la situación acá, 48 horas del ingreso, cuando ella reingresa el día sábado, es otra paciente. Entonces, replanteémonos los diagnósticos que habíamos pensado el día jueves. Seguimos haciendo preguntas a la familia, porque ella era, por más de que estaba lúcida, era difícil establecer una conversación ya el día sábado. No refería consumo de conservas, no había usado raticidas en su domicilio, ni la paciente había estado utilizando ningún material para fumigar. No realizó viajes el último año. En ese momento, y llamando a toxicología, nos informa que el cuadro no impresionaba secundario a tóxicos, pero igualmente sugirieron pedir las drogas tóxicas en orina. No se vacunó para COVID ni para influenza durante todo el 2021, ni ninguna otra vacuna. Tenía la antitetánica y las vacunas acorde a su edad, pero no había sido vacunada para el COVID. Al examen físico, horas después del ingreso, tenía tendencia a la hipotensión en forma continua, por lo cual se decide el tratamiento con inotrópicos, taquicardia, la paciente estaba febril y con una saturación del 99%. Presenta un episodio de livideces en el momento de uno de los cuadros de hipotensión, y es ahí cuando dijimos, tenemos una gran cantidad de síntomas y signos de alarma, por lo cual requerimos un monitoreo continuo en la unidad de terapia intensiva, y la paciente pasa a UTI, recuerden, y yo se los hago tan detallado, porque es una paciente que 48 horas antes la teníamos en la guardia pensando que tenía un cuadro psicosomático, ¿no? Y a las 48 horas la paciente terminó en una terapia intensiva, sin diagnóstico por el momento. Entonces, realmente estábamos todos sumamente preocupados. ¿Algún antecedente? La pregunta de contacto con algún otro animal callejero. Ella está ahí, en ese momento no nos refirieron absolutamente nada. Los vómitos aparecen después de la fuga, sí, sí. Eran vómitos, ella decía que cuando ella quería tomar agua, no podía porque seguía con ese trastorno leve para la deglución, y tenía algo de cialorrea. Ahí va la respuesta a la pregunta que me hacían ahí en el chat, ¿no? Entonces, realmente estábamos sumamente preocupadas. Entonces, la impresión diagnóstica ya para el sábado 24 de abril era, pensamos en botulismo, a ver, pongámonos a pensar un poco qué es lo que tenía. Tenía la midriasis paralítica,
los vómitos, algo de disfagia, disminución de la fuerza muscular, no concuerdan los movimientos involuntarios, realmente para el botulismo era raro, no tenía el antecedente de ingesta de algún tipo de enlatados, de conserva, debido a que la paciente había comenzado hacía 7 días con el cuadro clínico. Ante esta sospecha clínica no era posible administrar la antitoxina para el botulismo. Igualmente se solicitó en orina y materia fecal la toxina botulínica, pero posteriormente no pudimos enviarla al Malbrán, así que ese diagnóstico nos quedó sin resolver. Ese dato nos había quedado sin resolver. Pero dijimos, bueno, a ver, botulismo, ¿qué tenemos a favor? ¿Qué tenemos en contra? Tétanos, no teníamos una sola herida tetánígena. Refería a su esposo que tenía la DPTA en el último embarazo hacía 2 años, porque ya tenía un niño de 2 años, así que realmente no era para pensarlo. Síndrome de Miller-Fisher, una disociación albuminocitológica, la midriasis paralítica, la disfagia, no concordaban también los movimientos involuntarios continuos ni los vómitos, pero bueno, pongámoslo en el listado de diagnósticos diferenciales como hacíamos con mis colegas. Intoxicaciones con estricnina, realmente había parte del cuadro clínico que podía asociarse, pero no había antecedentes de consumo, de manipulación. Realmente la paciente no la asociábamos, ¿no? Causas metabólicas, otro diagnóstico diferencial. Se solicitó la hormona tiroidea, puede haber un cuadro con una crisis, un hipertiroidismo, un hipotiroidismo fundamentalmente. Bueno, dosamos TSH, vitamina B12, calcio. Todavía eso lo habíamos solicitado, no teníamos el laboratorio, ¿no? La presentación neurológica de una patología autoinmune también la pensamos. Entonces, ese día, el 24 de abril, solicitamos el perfil reumatológico básico. Tóxicos, pedimos cocaína, marihuana, benzodiazepinas, barbitúricos y anfetaminas en orina. También las pedimos, que también me lo habían sugerido. Hola Ali, que te veo que recién te incorporás. Así que bueno, este es otro. Y estando ya en la terapia intensiva, pedimos un nuevo laboratorio. Recuerdan que teníamos un laboratorio completamente normal del día jueves. En el laboratorio, 48 horas después, había 25.300 glóbulos blancos a predominio de los neutrófilos, aumento tanto de TGO y TGP, fíjense, de 203 y 325 respectivamente, una CPK, una creatininfofoquinasa de 29.287. Nosotros estimábamos que era por la rabdomiólisis, y una urea y creatinina elevadas, ¿sí? O sea, la paciente, recuerdan que también le pusimos la sonda vesical y constatamos que no estaba orinando, que estaba con muchos vómitos y no estaba orinando, y se constató anuria. Empezó a hacer una falla renal, una eritre de 55, una calcemia normal, una LDH elevada y coagulograma y plaquetas normales. Esto también se lo pedimos por los hematomas que tenía la paciente. Entonces, ¿qué hacemos acá, no? La punción lumbar, Ali, ya la conté inicialmente que era normal, una discreta disociación albuminocitológica, pero no más que eso, ¿no? Después se sumó la fiebre, el anti-DNA también la pedimos. La resonancia, no tenemos resonador en el hospital, y esta paciente evoluciona rápidamente y termina en RM, que ahora les voy a contar, en pocas horas, y no pudimos llevarla a otro lugar donde se hace la resonancia, ¿sí? Entonces, hasta ahí la situación era esta, una paciente que había, como decimos en la jerga nuestra, dentro del hospital, se había deteriorado, se había tronado en 48 horas, era una paciente compleja, completamente, y no teníamos de qué agarrarnos, ¿no? O sea, qué es lo que estaba pasando. La paciente se encontró después anúrica con requerimiento de diálisis, y para que sean los movimientos involuntarios, que eran también los que provocaban el aumento de la CPK y llegaban la lesión renal, la rabdomiólisis, se decide sedarla y colocarla en asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Eso el día sábado 24 de abril.
Así que la paciente horas más tarde comienza con una fiebre constante. Recuerdan que cuando ella vuelve del alta no, de la fuga, viene con fiebre, con vómitos, con edema bipalpebral, anúrica, y con fiebre. Entonces se realizan hemocultivos, urocultivos y 48 horas después para ver cómo seguía, se inicia tratamiento con piperacilina tazobactam. Realmente era un tratamiento amplio. Nosotros no solemos usar de inicio este esquema, pero pensamos, como alguien puso ahí, un shock séptico a punto de partida de qué no, pero la fiebre se sostuvo entre 39 y 40 grados durante 7 días en forma constante y luego empezó a descender. Con el transcurrir de los días, esa CPK de casi 30.000 que tenía empieza a descender y la creatinina a aumentar, bueno, es lo que termina en el requerimiento de diálisis. Y el 28 se realiza, el 28 de abril, esto era el sábado 24, el 28 se realiza una nueva punción lumbar, donde se observa un líquido opalescente con una glucorraquia de 0,87, una proteinorraquia de 1115, estaba elevada, y 5 leucocitos sin hematías, ¿no? También allí se solicitaron anticuerpos para SARS-CoV-2. Seguimos insistiendo que no podíamos dejar de contextualizar el momento histórico que estábamos atravesando, que era plena pandemia de COVID. Entonces dijimos, no será una presentación atípica de COVID. Realmente estábamos todos sumamente desorientados. El 29, ante la persistencia de la fiebre continua, se sospechó junto con psiquiatría un síndrome neuroléptico maligno versus un serotoninérgico, un síndrome serotoninérgico, pero se reinterroga a su esposa quien niega el consumo de fármacos u otras sustancias, a pesar de que, bueno, pedimos la serotonina sérica. Encefalitis por herpes simples o triqui, pedimos la PCR para herpes, ya me adelanto que finalmente fue negativa. Triquinosis no solicitamos, ella no consumía chacinados en general, no había recibido ninguna otra cobertura antibiótica para sistema nervioso central, que pregunta ahí Gastón, no había recibido absolutamente nada. Y acá hay otra pregunta que también dice Gastón, si sospechamos en rabia, en encefalitis inmunomediada, si se pidió inmunológico en el líquido cefalorraquídeo. El inmunológico en el líquido cefalorraquídeo se pidió. Rabia, habíamos preguntado, su gatito estaba vacunado y no tenía perros, no había sido mordida por un perro, así que realmente nosotros en ese momento no lo sospechamos, pero empezamos a pensar en el cuadro de encefalitis, ¿no? Pero realmente el cuadro inicial fue confuso. Una encefalitis de esta forma no es la forma más habitual. La paciente nunca tuvo cefalea, por ejemplo, tampoco, ¿no? Entonces, recibimos unos días después toda la batería de estudios que habíamos solicitado. PCR de herpes 1, 2 y 6, citomegalo Epstein-Barr enterovirus, todos negativos, no detectables. Cultivo para líquido cefalorraquídeo para gérmenes comunes, negativo. C3, C4 normales, FAN negativo, factor reumatoideo negativo, antirrola, ribonúcleoproteínas, anti-Smith negativo, proteinograma electroforético normal. Anticuerpos anticentrómero negativo. Hemo y urocultivos negativos. IgM, IgG como anticuerpos para SARS-CoV-2, ella no estaba vacunada, negativos. Vitamina B12, más de 2000, bien. Bandas oligoclonales y anticuerpos para esclerodermia, negativos. Serotonina levemente aumentada, pero era discretísimo, no era para un serotoninérgico. Y tóxicos en orina, todos negativos. Seguimos pensando, ¿qué es lo que tiene Sara? ¿Qué es lo que está pasando? La paciente no diariamente se intentaba despertar para sacarla de la asistencia respiratoria mecánica y ella rápidamente volvía con los movimientos involuntarios. Con lo cual volvían de nuevo a sedarla para que esté en ARM y no siga aumentando esa CPK, ¿no? Ante toda esta incertidumbre de todos los resultados que venían negativos, ya llevábamos más de 10 días de evolución de la enfermedad y pese a que no había datos epidemiológicos que eran relevantes, se solicitan igualmente PCRs para virus San Luis, para fiebre del Nilo Occidental. También sumamos, aunque el cuadro clínico con honestidad no era compatible, dengue, fiebre amarilla, le mandamos todo al maestría de pergamino, cuyos resultados todos fueron negativos.
Entonces, del 29 de abril al 3 de mayo, la paciente se mantuvo estable, pero al intentar la sedación siempre comenzaba con esos movimientos en la cara a intentar retirar la sedación, lo que les contaba, sacarlo, no podíamos sacarlo. En una tomografía del 4 de mayo, que se realiza de encéfalo debido a que al descender la sedación la paciente no tuvo más respuesta, podíamos observar que había un edema cerebral severísimo y si podíamos comparar la del ingreso, que fue el 22, con la del 4 de mayo, el edema que tenía cerebral era muy importante. Recuerden que diariamente se intentaba sacar, disminuir la sedación y sacarla de la RM, hasta que un día se hizo eso y la paciente no tuvo respuesta, ni movimientos, ni ningún tipo de respuesta. Ese mismo día en donde se le informa al familiar de que la paciente está grave porque la situación se estaba complicando, el paciente recuerda que hacía más de 2 meses la paciente había sido mordida en su domicilio por un gato de la calle, varias semanas antes del inicio de los síntomas, a la que la paciente quiso, ese gatito que ella encuentra, lo quiso alimentar. Recuerdan que ella tenía un gato que estaba vacunado y se suma en su patio, en su jardín, otro gatito en donde ella se acerca y le da de comer a su gato, que conocía, vacunado, junto con otro gatito, y lo va a acariciar y la muerde. Según el relato, cuando el esposo, después de tanto tiempo, porque la paciente llevaba muchos días ya de internación, casi 2 semanas de internada, nos cuenta este dato, le dijimos, ¿cómo no te preguntamos si le había mordido un perro? Te preguntamos lo de la... Me dice, sí. Bueno, y esto es anecdótico, pero lo cuento cada vez que doy esta exposición. El marido me dice, usted me preguntó si le había mordido un perro, pero nunca me preguntó si le había mordido un gato. Entonces, esa fue la respuesta que él me dio, porque yo, como con un tono diferente, le digo, ¿cómo no me dijo esto antes usted? Y esa fue la respuesta del esposo de Sara, ¿no? Así que eso nos hizo cambiar absolutamente la conducta, hicimos otro parate totalmente distinto. Me voy a las preguntas, así no se me van atrasando. A ver acá. Nunca recibió, no. Cloruros en líquidos cefalorraquídeos, no llegamos a pedir a Liz, así que eso no. Epidemiología para lepto era negativa. No tenemos FilmArray, nosotros no tenemos. Shock séptico con falla multiorgánica, una encefalomielitis aguda difusa, vasculitis y algo infectológico como las encefalitis virales, es lo que a partir de ahí empezamos a pensar y como todos deben estar sospechando, nuestra nuestra conducta y nuestro pensamiento desde el momento en que que el esposo nos cuenta esto, se fue todo sin duda a una encefalitis rábica, ¿no? Contactos con caballos ella no tenía, encefalitis, para sospechar, que dice Alice, encefalitis equina, serología para VIH era negativa. Carga viral no habíamos hecho, solamente la serología para VIH, eh, por lo cual nunca pensamos un retroviral agudo. Bueno, y rabia, enfermedad por arañazo de gato y Bartonella. Bueno, a partir de este dato que nos da el esposo, dijimos todos, definitivamente Sara tiene rabia. Entonces nos activamos la mordedura y aumentamos el interrogatorio. La mordedura había sido en la mano derecha, justo en el lugar donde la paciente había empezado, recuerdan, con la debilidad que ella decía para poner los cambios en, en su vehículo el día domingo 18 de abril. En el dedo índice y en el dedo medio fue la mordedura de ese gato, refiriendo que el gato se quedó como prendido del dedo, así. Sara esto nunca me lo pudo contar, quien me contaba era su marido, que estaba trabajando y ella lo llama por teléfono y le cuenta que había sido mordida por un gato y que ella movía con este gesto la mano y no podía sacarse el gatito de encima. Eso es una característica particular que tienen los animales que presentan rabia, porque hay una gran contracción de los músculos maceteros en el momento en que muerden, ¿sí? Entonces es difícil que los podamos sacar.
nunca más volvió a ver a ese gato. Nunca la paciente recibió la vacuna antirrábica ni en esa oportunidad ni en otra, y nunca concurrió a un servicio de salud, a un centro de salud. Ante esa situación, tenía dos pequeñas heridas, que ahora les voy a mostrar foto, y el paciente refiere que la mordió el día 6 de marzo. ¿Y cómo llegamos a este dato los primeros días de mayo? Porque el paciente, el familiar, lo que hace es ver la foto que le manda su esposa y a través de la foto pudimos obtener la fecha. Fue 42 días antes del inicio de los síntomas. Entonces, esto es sumamente importante. Fíjense el tiempo que pasó, ¿no? Y que la paciente nunca consultó al médico, tuvo solamente unos signos de flogosis locales, escaso dolor y una cicatrización inmediata. Ante la sospecha de rabia humana, sin duda, damos de notificación a las autoridades sanitarias regionales y provinciales, y el día 5 de mayo se toman biopsia de piel de la nuca para hacer el diagnóstico, de suero, nuevo líquido cefalorraquídeo, saliva y secreciones corneales para el envío al Malbrán para realizar anticuerpos, inmunofluorescencia directa y PCR para el virus de la rabia. Realmente, como saben, el virus de la rabia no había aparecido en humanos hasta el 2021, hacía 40 años en la provincia y 14 en el país, ¿no? En el 2008 había sido el último caso. Esta era la mordedura que recibió la paciente. Fíjense que son pequeños, acá y acá. Son muy chiquititas las lesiones, absolutamente ínfimas, el 6 de marzo. Esta es la tomografía de encéfalo con un intenso edema generalizado el día 4 de mayo versus la tomografía normal que tenía el 22 de abril, ¿no? Entonces, sin duda que informamos a Zoonosis local. Yo soy parte del centro de la mesa de zoonosis local del municipio, de hecho soy la coordinadora de la mesa. Informamos ante la sospecha de un caso de rabia humana el 6 de mayo para realizar, como lo indica el protocolo provincial, en un radio de 500 metros de la vivienda en cuestión, la vacunación antirrábica a todas las mascotas de la zona, ante la sospecha que el gato haya tenido rabia y el foco infeccioso no esté controlado. Igualmente, quiero decirles que esto lo hacíamos en mayo cuando la mordedura había sido en marzo, ¿no? Nosotros nos notificamos y evaluábamos la paciente en mayo cuando lo ocurrido había sido en marzo. Entonces, en el momento de la sospecha y en las primeras horas del día 10 de mayo se llevó a cabo la vacunación antirrábica en Anillo, habiendo vacunado un total de 1.417 mascotas, felinos y caninos, con 12 veterinarios privados que colaboraron para el control del brote en forma absolutamente gratuita. Hubo sectores en que iban casa por casa y teníamos puntos diferentes alrededor de esos 500 metros del domicilio de la paciente, porque lo que había sucedido en su domicilio, y eso ocurrió el 10 de mayo. Recibimos los resultados ese mismo 10 de mayo del Instituto Malbrán y del Instituto Pasteur, siendo todos negativos para el virus rabia. Recibimos el título de anticuerpos antirrábicos de 0,125, es un título mínimo protector, negativo, y recibimos PCR de biopsias de la piel, del líquido cefalorraquídeo, del océfalo ocular y de la saliva, todos negativos. Éramos como que volvíamos a foja cero, dijimos, no puede ser, ¿qué es lo que tiene Sara, no? La paciente no tuvo trismus, que es la pregunta de Alice, y sin duda, lo que vos decís, Alice, que la rabia puede tener periodos de incubación largos, es fundamental que lo tengamos en cuenta. 42 días habían pasado ante lo que nosotros sospechamos que era una paciente con rabia. ¿Qué hacemos ahora? Dijimos. Yo soy la única infectóloga de la ciudad y trabajaba en forma conjunta y a la par con los médicos de terapia intensiva. Sara seguía en la terapia intensiva y decimos, si no tiene rabia, todas las PCRs del resto de los virus conocidos en el mundo nos vienen negativos. ¿Qué es lo que tiene? Volvimos a reevaluar toda la sintomatología inicial y dijimos, tiene que tener rabia, no hay opción.
En ese momento hice consultas con el doctor Volpe, con la doctora Silvia González Ayala. Realmente las consultas que yo como infectóloga hacía a otros colegas eran enormes porque era un cuadro clínico absolutamente atípico en una mujer sana de 33 años con 2 hijos. Y hay algo que esto es como anécdota personal, cuando le decimos al familiar de que su esposa estaba muy grave, me refiere de que me pide por favor que lleguemos al diagnóstico porque él le tenía que dar una respuesta a sus hijos si su mamá fallecía, de que había fallecido. Eso como profesional hizo que me dé como mucha, mucha energía para seguir investigando qué es lo que pasaba. Yo digo, tenemos que saber el diagnóstico. Si bien muchas veces podemos no llegar al diagnóstico de muchas encefalitis, ¿no? Como sucede, la mayoría de los casos no tenemos diagnóstico. Pero bueno, en esta circunstancia debíamos, era algo más personal mío, después del vínculo que uno crea con los familiares de estos pacientes, en donde habla tantas veces para recabar tanta información, era algo más personal que queríamos ver qué es lo que sucedía, ¿no? Entonces, le contamos, la paciente no evolucionaba favorablemente, le contamos al familiar que había tenido el diagnóstico de muerte encefálica y se le informa a los familiares que la sospecha de rabia era muy alta y que sería importante tomar una muestra de encéfalo en el caso de que la paciente falleciera. Y el día 13 de mayo del 2021 la paciente fallece en horas de la tarde y se realiza la necropsia del encéfalo enviando las muestras al Instituto Malbrán y Pasteur y una muestra para histopatología, para anotomopatología. Entonces, eh, parecía que esta paciente tenía algo personal conmigo porque nuevamente yo estaba de guardia ese día de que fallece y la médica que hace la autopsia me llama para poder ver el encéfalo de esta paciente y nunca ella había visto algo así porque había una gran licuefacción de todo el encéfalo. No había visto nunca una situación así, entonces eh, enviamos muestras a estos lugares de cerebelo, hipocampo, de todos los lugares donde nos habían indicado, y el 18 de mayo del 21 se recibe el informe del Instituto Malbrán que confirma por PCR la presencia del virus rábico en la necropsia, tanto de la médula espinal, del hipocampo, del cerebelo, y mediante inmunofluorescencia directa para la detección del antígeno en el Instituto Pasteur. Estos fueron los informes que recibimos, eh, con lo cual el diagnóstico de certeza era una paciente con encefalitis por el virus de la rabia. Realmente nosotros no imaginamos que este cuadro clínico podía manifestarse de esta forma y creo que un gran empuje, como les contaba recién, eh, eh, fue la conversación que pude tener con su esposo, quien ansiaba tener una respuesta, ¿no? A veces como médicos es eso, más allá de hacer un diagnóstico, tenemos que darle una respuesta a la familia, ¿no? Ahí me pregunta Eduardo si le solicitamos la proteína 1433. No, no la solicitamos. Una vez que recibimos este diagnóstico, sin duda que dimos notificación. El 18 de mayo se realizó una reunión con todas las autoridades de zoonosis urbanas de la provincia, con zoonosis local y la coordinadora regional de la región sanitaria 1, donde se debatió sobre cómo íbamos a seguir ante este resultado positivo para virus rabia y se determinaron cuáles iban a ser las acciones que íbamos a llevar a cabo, continuar con ese control epidemiológico en el municipio, con la intensificación de la vacuna antirrábica masiva para caninos y felinos, dado que hasta el momento se estimaba una cobertura vacunal del 30%, por lo cual se trabajó para que esa cobertura vacunal sea mucho más amplia. Además, se puntualizó en la promoción de la consulta temprana de las mordeduras de perros y gatos al sistema de salud. Se resolvió hacer videos informativos en la mesa de zoonosis local por cada integrante y se comprometieron las autoridades provinciales y regionales
de llegar a enviar alrededor de 5.000, 6.000 dosis de vacunas antirrábicas a la brevedad, cuando solicitamos alrededor de 10.000, ¿no? Entonces, el 20, el 20 de mayo se informa desde el Servicio de Neurovirosis del Malbrán que se realizó el aislamiento de la variante del murciélago en las muestras de la necropsia de la paciente mediante la secuenciación genética, así que bueno, ya sabíamos de dónde venía. Y fíjense este dato, que no es un dato menor, es sumamente importante. Acá hicimos una georreferenciación, se hizo Zoonosis Urbanas de Avellaneda, hizo una georreferenciación. Fíjense que el punto verde, la gotita verde que tenemos acá, es el domicilio de la paciente. Los dos azules que están hacia inferior son murciélagos encontrados con rabia en el 2019 y el amarillo es un murciélago encontrado en el 2020. Fíjense que alrededor del domicilio de la paciente había una gran cantidad de murciélagos positivos para rabia. La paciente había sido mordida por ese gato que muy probablemente haya estado en los techos y encuentre muchas veces murciélagos con los que juegan los gatitos en los techos y puede haberse contagiado. Así que eso fue sumamente importante. Fíjense que nosotros hacemos la notificación de todos los murciélagos que encontramos y los enviamos a Zoonosis de Avellaneda. En el 2018 se había encontrado en Wangelén, que es una localidad cercana. En el 2019 habíamos enviado 4, 3 de acá, de Coronel Suárez y 1 de Wangelén, y en el 2020 otro, que es el más cercano, el amarillo, el más cercano al domicilio de Zaira, ¿no? No es casual que justo los murciélagos que encontramos con rabia circunscribían el domicilio de la paciente. El 31 de mayo se informa la caracterización del genoma del virus de la rabia, se identifica la variante sostenida por el murciélago Tadarida brasilensis, así que fuimos cerrando un poquito más el diagnóstico y se envió la muestra también a anatomía patológica y desde Bahía, y luego de ser evaluado por patóloga local de acá de nuestra ciudad, se informa que los hallazgos histopatológicos son compatibles con encefalitis viral y se pudieron observar los cuerpos típicos patognomónicos de Negroni de la encefalitis por rabia. Aquí como lo describimos en la foto, ¿sí? Se realizó la vacunación intensiva, masiva, antirrábica en la ciudad, organizada por la Mesa de Zoonosis local, y vinieron realmente del Departamento de Zoonosis Urbanas de la provincia, de Zoonosis Rurales de Azul y de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, a apoyarnos para hacer la vacunación masiva a todos los perros y gatos mayores a 3 meses que había en la ciudad. Eh, y se realizaron alrededor de 6.000, casi 500 vacunaciones para aumentar la cantidad de caninos y felinos inmunizados y evitar que se contagien en el caso de estar en contacto con los murciélagos infectados, ¿no? Y aumentar la concientización a la población sobre la importancia de vacunar anualmente a las mascotas. La misma no pudo realizarse rápidamente porque en el contexto de la pandemia COVID-19, el DNU implementado por el presidente de la Nación indicó una fase 1 en las zonas críticas con gran aumento de casos, como estaba sucediendo en nuestro municipio, del 22 de mayo al 30 de mayo. Por eso pudimos hacerla recién los primeros días de junio, porque lo que teníamos previsto realmente no pudo realizarse la fecha prevista, ¿no? Estos eran los flyers que diseminábamos o distribuíamos en toda la ciudad para tratar de contar que el 2 de junio en donde se iban a hacer la vacunación, 3 de junio, 4 de junio, realmente fueron diferentes puntos con una gran cantidad de gente que vino de toda la provincia, como le decíamos, de epidemiología, de Azul, de Avellaneda, más todos los veterinarios locales, gran parte del personal de salud que también ayudó. Nosotros que somos médicos aprendimos a
por parte de los veterinarios nos enseñaban para poder vacunar y también lo podíamos hacer o los asistíamos a ellos para llevar a cabo realmente el abordaje más interdisciplinario, ¿no? Así que bueno, realmente fue un trabajo enorme que pudimos hacer. Nosotros llevábamos las notificaciones de las denuncias obligatorias de todo el 2019 y teníamos ya las mordeduras de perro y pueden observar que leves a moderadas teníamos 194 pacientes de 201 eh, que teníamos, así que nosotros denunciamos las mordeduras realmente y teníamos justamente desde el año anterior que habíamos empezado, en donde notábamos que había un gran aumento del número de casos, pero necesitamos números certeros, ¿no? Cómo hacer claramente la vigilancia epidemiológica. En el 2020 también teníamos 178 mordeduras con lesiones leves a moderadas de 187. Así que bueno, y hasta mayo que ocurrió esto, teníamos 88 mordeduras que habían sido notificadas hasta el momento en que eh, sucede el caso de Sara, ¿no? Con la encefalitis rábica. Acá teníamos la solicitud de todos los tratamientos antirrábicos que habíamos estado solicitando en 2019, en 2020 y en 2021. Y bueno, no vamos a llegar por cuestiones de tiempo a actualizar, ya se ha cumplido una hora y la actualización es más o menos otra hora más, pero bueno, la idea era presentarles este caso clínico y contarles un poquito la situación de cómo nosotros vivimos, ¿no? Que no fue fácil hacer el diagnóstico, no fue tan fácil de resolver, no fue una encefalitis clásica como la que solemos ver, la que presentó esta paciente. Y lo que yo cuento cada vez que presento el caso clínico de Sara es que tenemos que enfatizar un poco más en el diagnóstico de las encefalitis cuando no tenemos causa, porque realmente es sumamente necesario que hagamos los diagnósticos. Recuerden en este caso que todas las biopsias pre-mortem que le hicimos a la paciente habían dado todas negativas, pero el cuadro clínico era altamente sospechoso y más aún con el antecedente de la mordedura de gato, ¿no? Entonces, si sospechamos el diagnóstico, mantengámonos firmes, sigamos como apostando a lo que pensamos y bueno, y es importante que podamos llegar hasta el final. Sin duda que trabajar con un grupo de gente en forma interdisciplinaria y acompañándose y cada uno desde el lugar que ocupa hace que la situación siempre sea mucho más fácil. Sola no hubiese llegado nunca el diagnóstico si no hubiese sido por los excelentes terapistas que nos acompañan y que estuvieron siempre firmes para también ellos darle una respuesta a la familia, ¿no? Me vi un cachito al chat, a ver que me perdí. De publicarlo, ya lo publicamos en forma internacional, al ser el último caso que hubo de rabia en la Argentina, hicimos una publicación internacional, así que eh, está, está después, les paso la bibliografía, donde hacemos la aclaración de todo el caso, lo he presentado en el Congreso de la SAME y de SADI en el 2021 también. Eh, bueno, acá dice Gastón que es muy interesante, realmente es un caso sumamente interesante y cuando mencionaron que no podía tomar agua, rechazaba el agua, automáticamente pensé en la hidrofobia de la rabia y piénsenla y sosténganla si realmente pasa, porque si lo ven, yo creo que hay mucha más rabia de la que diagnosticamos. Me parece que hay muchos casos que mueren en las terapias intensivas sin diagnóstico y eso tenemos que continuar los infectólogos, los médicos clínicos, los médicos terapistas, continuar avanzando para el estudio de esos pacientes. Eh, bueno, sí, el abordaje tuvo que ser sin duda, acá dice Alice, integrado con zoonosis para interpretar la epidemiología de la zona y defender las medidas. Realmente se hizo un trabajo increíble con zoonosis urbanas de Avellaneda y con zoonosis rurales de Azul.
Fue un laburo impresionante, un acompañamiento constante por parte de la región sanitaria también. El envío de vacunas realmente era una situación, insisto, en el medio de COVID, en el medio de la pandemia de COVID atravesamos esta situación, ¿no? Así que, bueno, les quería contar esta situación. Acá me cuenta Nicolás Flores que en Jujuy tenemos una paciente con una evolución similar, 17 años, cursando una semana con deterioro del sensorio y episodios convulsivos sostenidos. Bueno, Nicolás, capaz que esto te sirva. Si te sirve, después algún día contame, eh, para que piensen en el diagnóstico. Esta clase va a quedar grabada, si les sirve para los diagnósticos diferenciales. Yo creo que hicimos un trabajo muy minucioso de estudiar diagnóstico por diagnóstico, qué tenía a favor y qué tenía en contra. Así que si a alguien le ha sumado y le ha servido esta situación, bienvenido sea. Así que bueno, ¿hay alguna otra pregunta? He sido clarísima. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que esto verdaderamente haya servido y ojalá nunca tengan que ver una rabia humana, porque tiene 100% de mortalidad desde el inicio de los síntomas. Eh, Ojalá yo tampoco tenga que ver ninguna otra. Tenemos que enfatizar en que la rabia, a pesar de que no llegue a la actualización, la rabia es una enfermedad absolutamente prevenible. O sea, tenemos que continuar con la prevención a través de la educación, de la tenencia responsable de las mascotas. Hoy hablaba con unos colegas que hay una gran cantidad de personas que se hacen cargo como a mitad de sus mascotas, porque tienen sus mascotas y si están dentro del domicilio, a veces las vacunan, pero las que están fuera del domicilio no son vacunadas jamás. La que le da de comer en la vereda es, yo solo le doy de comer, pero el perrito o el gato no se va a ir nunca de ese lugar porque la persona de ese domicilio le va a dar siempre de comer, ¿no? Pero no la vacuna. Y ese gato, ese perro, de alguna forma tiene un símil dueño, ¿no? Porque le da de comer esa persona, o sea, se hace parcialmente cargo, no le hace pasar frío, porque a veces hasta le deja una montita en la vereda o le hace una cuchita afuera, pero no está vacunada. Realmente, desde el sistema de salud que tenemos, las vacunaciones antirrábicas hay en nuestro municipio al menos y en todos los municipios hay vacunaciones, campañas de vacunación antirrábicas gratuitas, eh, realmente, y tenemos que continuar con la vacunación a las mascotas. Nosotros tuvimos un gran boom después que pasó esto. Imagínense que el número de consultas por mordedura de perros, gatos, ratones, realmente por cualquier animal que muerdan van rápidamente a la guardia. Nosotros hemos modificado un poco nuestra ciudad, pero a, a, a costas de haber tenido un caso fatal, ¿no? Pero bueno, las personas tienen que consultar porque no únicamente es la aplicación de la vacuna antirrábica, es el momento de vacunación para chequear la vacunación antitetánica, aplicar la doble a adultos. En general se tiene que indicar el tratamiento antibiótico con amoxicilina ácido clavulánico por la pasteurela, o sea, hay una una atención que el paciente mordido por mascotas tiene que recibir, que no es únicamente la curación plana de la herida o la aproximación con puntos de sutura en el caso de que la herida haya sido mayor. O sea, hay que hacer una evaluación general del paciente y es importante seguir insistiendo en que consulten al centro de salud más cercano y junto con el asesoramiento de la tenencia responsable de mascotas, que en cada lugar donde trabajen, no sé si hay centros de zoonosis, yo trabajo en un lugar donde hay y trabajo en otro municipio en donde no hay, centro de zoonosis o mesa de zoonosis o grupo de zoonosis en donde se trabaja en forma interdisciplinaria junto con los veterinarios, con bromatología acá es en los que envían los murciélagos a región sanitaria, a zoonosis urbanas de Avellaneda. Entonces, todo ese trabajo uno solo no lo puede realizar y es importante armar grupos para que
se pueda llevar a cabo un trabajo en forma conjunta y sostenida, fundamentalmente sostenida a lo largo del tiempo. Bueno, Lauri, gracias que ahora te veo porque hace un ratito no los veía, pues estaba con la presentación. Te cuenta que hay que mantener este caso vigente, yo ya lo he contado en otras oportunidades, pero como el público se renueva, dije, tenemos que volver a contarlo porque es una enfermedad rara que se subestima su presencia, sin duda. En Bahía acá cuenta Laura que la cantidad de murciélagos realmente es una bomba de tiempo. E insisto una vez más, y lo vuelvo a decir en cada presentación, hay más rabia de la que diagnosticamos. Hay muchos encefalitis que mueren en la terapia intensiva sin diagnóstico. Así que apostemos a eso también después, bueno, de nuestra experiencia en Coronel Suárez en el 2021. Así que bueno, si no hay más preguntas, bueno, gracias por las felicitaciones a algunos, fue un trabajo enorme con muchísimos trabajadores de la salud también. Les agradezco la presencia, les agradezco este tiempo y nos volvemos a encontrar en un mes. Recuerden que esto queda grabado, lo pueden pasar, lo pueden mirar en el canal de YouTube Infecto Viral. Así que nos estamos viendo en un mes para charlar acerca de cualquier otro tema, ¿eh? Muchas gracias. Adiós.